Taurino. Sí. ¿Cómo ves esta vaquilla? Pequeña. Pequeña. Ese comentario que nos ha hecho Jaime respecto a la vaquilla. Él tiene 8 años o 9. 9. Duda un poco de la edad, todavía. Estos son los aficionados taurinos, pero es que, aunque parezca mentira y aunque parezca un milagro, en medio de esta chiquillería y de tanto bullicio de la charanga y de la fiesta, aquí vemos, perdón, que voy a interrumpir, porque ¿qué tiempo tiene? 3 meses. 10 meses. Un momento que se vea. A ver, 10 meses, yo casi no oigo nada. Uy, está dormido. Y mira, ay, la camiseta. y mira cómo está. Puedo asegurarles que tengo dificultad para escuchar las instrucciones de dirección y de ti, Alba. Increíble. Y sin embargo él, con 10 meses, está en la gloria. 3 meses. Ah, ¿con 3 meses? 3 meses. Ah, yo había entendido con 10. Sí, cuando digo que no oigo nada, es que no oigo nada. 3 meses. 3 meses tiene. ¿Y cuánto lleva dormido? Porque llevamos aquí un rato con vosotras. Pues lleva dormidita desde que hemos entrado. Con la música se duerme. Se relaja, ¿no? Sí, sí. Claro, hay que tener en cuenta que lleva una camiseta así rockera, así que yo creo que es que esto del ruido le va. No es la única, hay varios niños que están también por aquí tan tranquilos, de los pequeños. Ahora mismo, bueno, se aprecia por aquí por la grada. Y sin embargo los jóvenes están a la vaquilla, ahí los vemos. Hay varias peñas, hablaremos después con la peña El Colocón. Y es que después de estas vaquillas está el acto del fútbol vaca. Lo veremos también en directo, ahí vemos uno de los recortes que hacen en la plaza. Y seguimos aquí en La Mula, disfrutando de las fiestas de San Antonio. Pues hablaremos desde luego de nuevo, Vita, porque estaremos durante todo Aragón Abierto pendientes de las fiestas de La Muela en directo para todos ustedes. Ahora les contamos que miles de oscenses se acercaron ayer al Parque Tecnológico Hualca para ver el primer eclipse lunar del año, un momento que se hizo esperar más de lo deseado por culpa de algunas brumas. Laura, tal y como nos prometía ayer, también fue testigo. Como lo prometido es deuda y yo soy una mujer de palabra, sepan ustedes que el sol está poniéndose y la luna a punto de salir y nosotros aquí quietos para ver ese eclipse lunar. Pero miren la de gente que nos acompaña y los de las agrupaciones astronómicas están bien preparados ya. Fernando, ¿por dónde va a salir la luna? Que yo me aclare, ¿a dónde tengo que mirar? Al este, tienes que mirar al este, por allí tiene que estar saliendo ya. En Mallorca ya la llevan viendo un rato. Este es un telescopio catadióptrico Smith Cassegrain en montura ecuatorial de tipo alemán y robotizada. Casi nada. Y aquí tenemos familias, jóvenes, grupos de amigos, padres con hijos, sobrinos con tíos y a un par de cármenes que se han traído las toallas y han dicho, como si de la playa o la piscina se tratase, a ver el eclipse. Teníamos que ponerlas sobre la hierba, entonces las hormigas, teníamos que protegernos un poco. ¿Se han traído bien antimosquitos? No, eso es lo que nos ha fallado, niña. Bueno, pero van tapadas por lo menos. Es que si no te devoran. Bueno, que hay que estar atentos que ya está a punto de salir. ¿La luna? Sí. ¿A qué hora? Pues es que le faltan 5 minutos. Estábamos comentando que estos días detrás ya había salido. Que estamos con miedo todos, Óscar. Porque no sale la luna. Si no se ve es porque está bien eclipsada. Pero no tiene que verse un aro rojo, nos habían dicho. Sí, pero ha hecho un día de tanto calor y si os fijáis hay una capa de calima, contaminación que impide que se vea bien. Maldita calima. Pero se verá, ¿no? Se verá. ¿Antes o después? Un poquito más tarde, pero tiene que saltar la barrera de la calima para poderse ver en condiciones. Bueno, pues tú, apaga la antorcha que vienen todos los mosquitos. Venga, así hasta que salga la luna, mucho mejor. Aquí hay que tener en cuenta que cada uno hace gala de su telescopio. Y este, que es de los años 70, podríamos decir que es el más antiguo de todos los que hay aquí. Un butanito, ¿ves? Un butanito, claro, es butanito total. Familiarmente así, sí. Pero que además tiene, cada parte es de un sitio. El trípode ruso, madera rusa, la montura china y el telescopio es de fabricación americana. Toma ahí. Del año 1978, casi tan viejo como yo, ¿no? Esto es multiculturalidad aplicada a la astronomía. Sí, bueno, y parchear recursos y cogiendo cosas poco a poco y vas haciendo poco a poco equipo, ¿no? Esto quiere decir que te has curtido tú desde joven, ¿no? Sí. ¿Desde cuántos añitos? Demasiados. Más o menos? Cuando pasó el cometa Halley en el año 86 empecé yo a aficionarme a la astronomía. Ha costado, ha tenido que tener paciencia la gente, pero ha salido de la luna. Sí. Ya estamos ahí especulando que si los volcanes no dejaban verla, pero ahí está. Roja y sobre todo se ve el borde. Se ve el contorno muy bien, como habéis podido comprobar. Se ve bastante roja, pero también se ve muy oscuro. De todas formas, pienso que sigue habiendo mucha humedad en medio. Digamos niebla, humedad.
contaminación, pero bueno, hay que dejar a que suba un poco más. Y es que además nos han dicho que cada eclipse lunar es un mundo. Y es distinto cada vez es diferente, porque cada vez tiene una contaminación en la atmósfera diferente y por lo tanto se ve de una forma muy diferente. A ver, señora, ¿qué ve usted por allí? A ver, la luna se ve muy bonita, todo hay que reconocerlo, pero Saturno maravilloso. ¿A usted le ha encantado Saturno? Sí, sí, muy bonito. Y todo lo que han montado aquí en Huesca, digno de ver y de venir y de visitar. Que yo no la he visto todavía. ¡Madre! Se ve roja de verdad, ¿eh? ¡Es preciosa! Hoy ha sido el Cine Coliseum, pero también ha habido asociaciones y trabajos tradicionales de Andorra. Conoceremos el trabajo de dirección de documentales de Santiago. Lo vemos aquí unos minutos, no se vayan. Aragón en abierto. El próximo fin de semana los vecinos de Daroca celebran sus fiestas mayores del Corpus Christi, pero hay un inconveniente y es que la Plaza de Toros se encuentra en obras. La solución en este reportaje. Aunque no lo parezca, José Daniel, esto es una plaza de toros, o mejor dicho, va a ser una plaza de toros, ¿no? Será, luego a la tarde, ahora mismamente la tenemos repartida en el suelo, más o menos como se reparten las piezas, donde luego se van a instalar. Y bueno, ahora empezaremos a montarla y se terminará pues hoy a lo largo de la tarde. ¿Cuántas horas tardáis en montar una plaza así? Pues esta plaza es de las pequeñas que tenemos y yo creo que a las 7:30 de la tarde estará acabada. ¿Ha comenzado a las 7 de la mañana? Sí, llevamos desde las 7 de la mañana pues descargando 2 trailers que forman esta plaza y bueno, ahora hemos acabado, estamos repartiendo los últimos hierros ya para empezar a levantarla. Nos ha acompañado de buenos forzudos, ¿no?, para esta labor. Sí, es una de las cosas más importantes que tiene este trabajo, el llevar gente buena y que más o menos pues siempre los mismos para que sepan más o menos ya dónde va todo y no haya que explicar. Que hay veces que si llevas gente nueva se pierde más tiempo en explicar que lo que es el montaje, ¿no? Y venís acumulados de trabajo porque ayer ya estabais montando otra plaza, ¿no? Sí, ayer anoche a las 9 de la noche llevábamos desde el lunes en Francia, en un pueblo al lado de Burdeos, instalando una plaza, una de las plazas grandes, donde hacen una corrida de toros. Es muy importante que vayan bien alineados para empezar lo que son los pilares de la puerta de caballos, que es donde se empieza a montar, para después ser capaces de cerrar la plaza. Sería la primera pieza que sirve un poco de índice, ¿no? Exactamente, sí, esto es lo que es el empezar, este es el primer punto al que se levanta y nada, pues a raíz de aquí ya van luego los demás. ¿Cuántas piezas estáis utilizando para montar esta plaza? Esta plaza se forman 80 módulos y sobre ese módulo van pues 8 filas de asientos. Bueno, vamos a entrar porque esto ya empieza a tomar tintes de plaza de toros, ¿no? Sí, ya poco a poco, como vais viendo, ya es otra cosa. Simplemente con la puerta nada más ya parece ya otra cosa. Entonces ahora mismamente hemos montado lo que es lo primero, que se empieza por la puerta de caballos, para que las dos puertas queden perfectas, que son las de acceso a toda la gente que trabaja, ambulancias, toreros, etcétera, etcétera. Y nada, ahora ya una vez la puerta, que es lo que más cuesta, pues ahora ya iremos montando los módulos que anteriormente hemos comentado, que eso ya va más deprisa. Para que veáis y veáis a ver cómo se queda el asiento de fuerte, ¿no? ¿Tornillo? Sí, va roscado, porque antiguamente llevamos otro sistema, pero ahora este año hemos hecho esta plaza nueva y llevamos este sistema que es mucho más seguro. Lo que hace que no se pueda quitar pues ni los críos jugando, ni cualquier movimiento, los niños a lo mejor que van corriendo y al salta el asiento y se queda un poquito cogido solo con una pestaña y se puede caer la gente. Aquí no se trata de venir, montar la plaza e irnos lo más rápido posible, no, se trata de venir, montar una plaza que esté en serias condiciones, ¿no? Como podéis ver también hemos hecho un sistema nuevo de pasillo que es para que la gente se desplace con muchísima comodidad a lo largo de toda la plaza. También ahora mismo estamos haciendo un sistema porque lamentablemente conocemos de la semana pasada un suceso que pasó en una plaza de toros portátil, que debido a los huecos estos que quedan entre estos asientos, pues cayó una niña y la verdad es que es lamentable, ¿no?, que perdiera la vida. Entonces tenemos dos sistemas, uno es pasar 2 cablecitos, lo que hace que aquí quede un hueco de 10 centímetros y no pueda pasar ninguna persona, y otro sistema es una cinta que ocupa los 10 centímetros de en medio y entonces con lo cual no queda hueco para que ninguna niña, por ejemplo, o niño o cualquier persona no despicada pueda caer por los vomitorios. ¡Toro! ¡Toro! Bueno, una vez montada la plaza de toros, lo único que queda por hacer es echarle valor
y meternos al ruedo. Así que vamos adelante. Madre mía, vaya toro. ¡Toro! ¡Toro! ¡Oh, que es muy grande! Vámonos, vámonos, José, vámonos. Que esto es muy grande. Pues estaremos sin duda en esa Plaza de Daroca en sus fiestas la semana que viene, pero hoy la que nos ocupa nuestra atención es la de la muela. ¿Cómo va esa corrida, Vita? Pues muy emocionante, muy emocionante. Tenemos ahora la tercera vaquilla que, como veis, es bastante brava. De hecho, me han comentado que sería fácil que pudiese saltar aquí a la otra parte del ruedo, detrás de los tablones. Y estamos disfrutando de la tarde aquí en La Muela, esperando el fútbol vaca, y es que va con un poquito de retraso todo. Estamos sobre el programa, ya sabe que estas cosas de las fiestas, siempre pues la comida se alarga, etcétera, etcétera. Y yo estoy en primera fila con las vaquillas, pues después de la experiencia de Gallur, pues yo ya me he crecido, y entonces estoy, vamos, puedo decir que estoy a pocos metros de la vaquilla. Y también estoy a punto de echarme a correr, y es que yo no sé por qué hago estas cosas. Fíjate, tengo esta medida de seguridad. Si me hago nuestro compañero Fernando, nuestro cámara, que es mucho más valiente que yo, y nuestra compañía de producción, están ahí adelantados en primera línea. Sí, señor, yo les he dicho, pues venga, quedaros ahí, y luego ya si eso quedamos y tomamos un café, porque hay que ser muy valiente. Yo no sé si hay mucha valentía aquí. Aquí poca, si no estaríamos dentro, no me de aquí. Claro, es que me dicen, ya sois veteranos, ¿no? Sí, ya somos veteranos ya. A mí ya me lo ha prohibido la mujer, con que ya... Fíjate, Luis, fíjate si está desorientado, que yo creo que es el resultado de las fiestas, que para las vaquillas se pone la camiseta de aquí de fútbol. Sí, del equipo de fútbol. Pero ¿va a haber luego fútbol, va a haber valor para salir? Yo no lo sé, en principio va a haber, pero ni se ven porterías, ni han anunciado equipos, ni se ve nada, no lo sé. ¿En qué consiste exactamente el fútbol vaca? Porque no todo el mundo conoce esto del fútbol vaca. Hombre, pues hay dos formas de jugar al fútbol vaca. Lo primero, faltan las porterías. Luego ha habido años que se ha jugado con un balón, un partido de fútbol normal, más que con la vaca. Y luego otros años consiste en meter la vaca por la portería. Juegan 5 contra 5 y el que mete la vaca por la portería, pues gol. Exactamente, Alba, pero conste que ha habido un debate en redacción, Ha habido un debate en redacción porque estábamos varios compañeros diciendo, no, que la vaca es la que tiene que pasar por las porterías, no, que se juega con el balón. Es bastante, eso depende, eso como el parchís, en cada casa en cada es pueblo, diferente. ¿verdad? Y ahí vemos cómo, exacto, y ahí vemos cómo esta vaquilla, la verdad es que es bastante brava, está dando bastante trabajo aquí a los recortadores, que estamos viviendo esta tarde de vaquillas con los hermanos Marcén, con la ganadería de los hermanos Marcén. Esta es la tercera, que aunque es más pequeñita que la anterior, la verdad es que está dando bastante trabajo. Ahora están recortadores sobre todo de Las Peñas y también de algunos pueblos y localidades cercanas. Las Peñas, por cierto, que son muy importantes aquí en La Muela. Sí, la verdad que sí, que son parte fundamental. Aunque no se nos tome mucho en cuenta, pero sin peñas no habría tanto ambiente como hay. Bueno, incluso estamos hablando ahora con dos integrantes de una fusión de peñas. Sí, nosotros nos juntamos dos peñas, pero hace unos años ya. Ahora mismo tengo que aplaudir yo desde aquí mi compañero Fernando, que tiene a la vaquilla pasado al lado suyo. Ya sabéis ese recorrido para nosotros. Además, sí. Yo creo que está mirando a cámara, incluso Alba en cualquier momento hace una conexión en directo. Madre mía, qué valor tienen nuestros compañeros también de producción que están ahí. Bueno, pues me contaban esta unión de peñas, unión temporal de peñas se llama, la unión de dos peñas. Y fíjate, ahí está la vaquilla, la gente que aplaude, incluso los pequeños que están disfrutando de esta tarde de vaquillas en La Muela. En unos minutos volvemos a conectar y vemos cómo está el ambiente, Alba. Seguiremos pendientes de vosotros. Gracias, Vita. Pulsamos sobre los cubiertos, veremos la tapa o el plato típico del local, y si pulsamos sobre el nombre del establecimiento podremos ver su fachada. Cambió su trabajo en la mina por las cámaras. Hoy conoceremos a Santiago, un aficionado que lleva grabados más de 150 documentales de Andorra, de su pueblo. Enseguida le conocemos. Como por ejemplo hoy, que me abran el cine, hemos tenido una... Y hablando de cámaras, recuerdan las Polaroid. Hace 3 años la empresa que las fabricaba dejó de hacerlo, pero ahora, gracias a un nuevo material, podemos recuperar esto que tienen muchísimos aficionados, ¿verdad, David? Bueno, espera, que vamos a decir patata, Ángel, vamos a decir patata. Patata. Vamos a ver si sale. Ahí está. Fíjate, nos acaban de hacer una foto
con una cámara Polaroid. Y diríamos, estos son los años 80, hemos viajado en el pasado, o realmente las Polaroid vuelven a estar de moda, Ángel. Vuelven a estar de moda, además más que nunca. Yo creo que es un momento en el cual ha vuelto todo lo analógico, todo lo de antes, lleno de nostalgia por esas cosas, y yo pienso que ahora está más de moda que nunca. Bueno, hace unos años la empresa Polaroid, que era la encargada de hacer estas cámaras, las películas, tuvo un problema con ciertos materiales que podían ser contaminantes o que no eran procedentes, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Pues a partir de ahí la cosa está muy clara. Hay gente que cree que eso es una cosa que no se puede olvidar. Tenemos que tener en cuenta que hay 300 millones de cámaras en el mundo, ¿vale? 300 millones de Polaroid, que la gente las tenía guardadas como un objeto, entonces era algo muerto. Eso había que volverlo a resucitar como fuera. Y las estamos viendo aquí, ¿verdad? Muchos pensarán que son antiguallas, pero son cámaras que ahora en la actualidad mucha gente está volviendo a utilizar. Y la peculiaridad, claro, de estas cámaras era que supongo que en los 80 la gente estaba alucinando porque era darle una pulsación y no había que pasar por ningún cuarto de revelado. Exacto. Porque nos salía directamente la foto, ¿no? Exacto, era muy fresco, tan fácil como coger la cámara, bueno, disparar, y ya el propio material tenía los químicos suficientes como para poder hacer esa emulsión y que el revelado fuera correcto, sin tenerlo que llevar a ningún sitio a revelar y todas estas cosas. Era mucho más fácil. Bueno, ahora está viendo mucha gente que está recuperando esas cámaras que tenía, por ejemplo, guardadas, ¿no? Que en aquel entonces se utilizó, pero las dejó olvidadas, y viene porque ahora puede volver a utilizarlas, ¿no? Sí, todo el material que en su día la gente tenía guardada, pues el típico regalo que te hacían cuando eran pequeño de una comunión, o yo qué sé, lo tenía tu padre, tu abuelo, cualquier cosa de estas, ahora mismo se puede recuperar 100%. O sea, ahora hay material para todos los modelos de Polaroid que en su día dejaron de funcionar, pues ahora todo esto se puede recuperar, incluso hay muchas más opciones de las que en su momento había. Bueno, hay que estar muy atentos porque este es el único sitio, es una tienda en la que están al tanto de las últimas tendencias, ¿verdad? Hay ropa, hay zapatillas, y ahora tienen esa exposición de cámaras Polaroid, que es el único sitio, el distribuidor, un lugar físico donde podemos adquirir esas películas que, como bien decía Ángel, se han vuelto a producir para que la gente pueda seguir utilizando estas cámaras. Nosotros tenemos aquí a Miquel, que es el autor de esa fotografía que luego enseñaremos al final del directo, pero que también está aquí exponiendo su trabajo, ¿no? Fotografías que has hecho recientemente con cámaras Polaroid, y cuéntanos qué peculiaridad tiene esta cámara, porque veo que se puede dar un toque artístico también, ¿no? Sí, exacto. O sea, este es un proyecto personal, ¿no? Que consiste en 48 fotografías tomadas en 48 horas de mi vida, ¿no? Entonces, pues, probando diferentes películas, blanco y negro, color, ¿no? Y lo que más me ha gustado es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de que no sabes lo que te va a salir. O sea, tú tiras la foto, ¿no? Y hasta que pasan 5 o 10 minutos no la puedes ver. Algo entonces que no casi hemos perdido, ¿verdad?, con las cámaras digitales, Cambian David. los colores según la situación lumínica, etcétera, etcétera, ¿no? Me está comentando Alba que eso es algo que hemos perdido, ¿no? Estamos acostumbrados a que la cámara nos haga todo casi la comida, ¿no? Y dejamos a la cámara y casi puede hacer las tareas de casa. Ahora esto vuelve un poco más a la parte creativa, ¿no? Voy a ver qué sale con esta fotografía, ¿no? Un poco de incertidumbre, como bien decías. Es jugar, experimentar, ¿no? Disparar por el placer de hacerlo simplemente, ¿no? Y bueno, y salen estas cosas. Bueno, vamos a ver esa fotografía que habíamos hecho, no sé si estará revelada o no, pero esto en 3 minutos nos había dicho Miquel que podía estar, y fíjate, ahí está la fotografía, que no sé si va a implementar la exposición de Miquel, pero bueno, aquí está, una fotografía con Polaroid. En 3 minutos volvemos al pasado o al presente, podríamos decir, con las Polaroid. Pues claro que sí, un recuerdo que tiene que formar parte también de esta exposición. Gracias, David. Y otro aficionado de las cámaras, en este caso de vídeo, es Santiago. Cuando se prejubiló, empezó a grabar documentales de las profesiones, asociaciones o edificios de Andorra, de donde es vecino. Nosotros le acompañamos a la grabación de uno de esos documentales. Por cierto, lleva grabados más de 150. Este es el equipo de grabación. Pues sí. Trípode, que no lo uso muchas veces, por ejemplo, cuando hicimos lo de los tractores y todo esto, fue todo a pulso. La cámara, que va, la pequeñita cámara que llevo ahí. Aquí está la cámara. Sí. Y dentro llevo un micrófono y el cable. Este es mi equipo de grabación, ya no hay otra cosa.
Más de 150 documentales, Santiago, pero usted era minero. 25 años. ¿Cómo se pasa de la mina a la cámara? Pues mira, porque tuve la suerte de que me prejubilaron joven. Entonces esto es algo que a mí me ha gustado siempre. O sea, yo en los años 80, cuando aparecieron las primeras videocámaras y tal, pues ya me compré una. Entonces en casa yo hacía mis pinitos, pero grabando a mis chicas, cuando íbamos de vacaciones. Y fue casi por casualidad que me puse en contacto con la televisión local y ellos me permitieron colaborar. O sea, yo iba haciendo mis cosas y poco a poco, pues bueno, voy haciendo cosas, la gente parece que les gusta, y a quien le pido favores, como por ejemplo hoy, que me abran el cine, hemos tenido una serie de dificultades, pero la gente colabora conmigo y yo encantado. Tiene entrevistas con muchos personajes. Hoy tocaba la entrevista con Manuel, que era el operario de aquí del cine, que es el documental que está haciendo hoy. ¿A cuánta gente habrá podido entrevistar? Pues a mucha. Te puedo decir que la última vez que el pastor de Andorra, José Iranzo, cantó dos jotas, fue en un programa que le entrevisté a él con su señora, y me cantó la primera jota con la que ganó el primer premio del Zaragoza, del Principal de Zaragoza, y después me cantó una jota que le dedicaba a su señora Pascual. Y ahora tenemos la oportunidad de estar en este cine que hace más de 20 años que estaba cerrado. Sí, más de 25 años que estaba cerrado, y lo han abierto hoy precisamente para mí, para que pueda grabarlo por dentro y podamos hacer un documental o un reportaje. ¿Y esto de los encuadres, de los planos, de la luz, eso cómo lo ha aprendido? Pues la verdad es que nadie me lo ha enseñado, es algo que he ido aprendiendo poco a poco yo solo. Sí, y ir cogiendo aquellas imágenes que a mí me gustaban. Y esa es mi historia, o sea, tampoco vamos a decir que sea un profesional de la imagen, nada de esto. Me faltaría muchísimo por aprender. ¿Y qué le gustaría que pasase con todos estos archivos, con estos documentales, que son un poco la historia además de Andorra? No me gustaría que se perdieran, entonces lo más probable es que dentro de unos años vayan a parar precisamente al Archivo Municipal de Andorra y que allí los guarden y que allí se conserven precisamente por lo que decimos, porque puede ser parte de esa historia de Andorra y que en un futuro los que han de venir pues también tienen derecho a conocerla. De esta temporada, además de ser muy bonitos, tienen una novedad, que es que están hechos de plástico. ¿Pero quieren saber cómo irá la última este verano? Pues se lo contaremos en unos minutos en Aragón en Abierto. Llega el verano y todos nos hacemos la misma pregunta todos los años. Dios mío, ¿qué me pongo para ir a tomar el sol? Pues no se preocupen, que hoy les damos las mejores recomendaciones en moda de baño. Serán unos minutos aquí, en Aragón en Abierto. Enseguida escuchamos esos consejos de moda, tanto de ropa de verano como de ropa de baño, pero tenemos que volver una vez más hasta La Muela, donde Vita continúa pendiente de las vaquillas y de los valientes. ¿Cómo va la tarde, Vita? Pues va con mucha emoción y va siendo una tarde interesante. Voy aprendiendo, porque ahora estoy con José María. Buenas tardes. Buenas tardes. José María, natural de Salamanca, que lleva más de 40 años viviendo en Zaragoza y ahora desde hace unos años aquí en La Muela. Y usted, aunque siempre fue camionero... Sí, siempre, toda mi vida. ¡Ay! Nada, tranquila. Que viene tranquila. Por aquí, A estas las están entrenando para las Olimpiadas, ¿eh? Y alguna brincará. ¿Eh? Ay. Madre mía. Bueno, mira, ahora ya la van a recoger. Menos mal que estoy acompañada aquí de un especialista. Usted era camionero, sí, pero también... Que me gustaban mucho los toros y me han gustado y me siguen gustando. ¿Usted le da maletilla? Sí, maletilla, claro. Iba por ahí por todos los pueblos de la provincia de Salamanca, para allí, de capeas y de tientas y herraderos y todo eso. Sí. ¿Y ahora cuando ve a los jóvenes? Y ahora cuando veo a los jóvenes, pues aún les animo y les pincho, pero no hace. No es que solamente les pinche, les anime, Alba, es que yo lo he tenido que traer desde la otra parte de la plaza, que yo lo he visto en el otro burladero, y de repente yo le hacía gestos, porque yo me ha venido justo para moverme de ahí a aquí. Y ahora sigue corriendo. Lo paso muy mal. Y yo le hacía gestos
Y total que José María venía por en medio de la plaza, con la vaquilla aquí en medio. O sea, que no es que él los anime, es que él se anima. Ha salido esta tarde ya. Sí, pues ya ha salido ya 3 o 4 veces y dado 2 o 3 pases ahí a un becerro. Una becerra, me parece. ¿Y su mujer? Ah, mi mujer está para allá arriba. Ya, ¿y su mujer qué le dice? Nada. Nada. Ella nada. Ella sabe que a mí me gusta esto mucho y que soy aficionado a esto. Yo creo que dice, así José María se canse cuando llega a casa, no me da mal. Bueno, eso... Una cosa, y lo del fútbol vaca antes me imagino que no se estilaba. No, antes no se usaba esto, nada. No había nada más que capeas y tientas en las fincas de los ganaderos. Yo me he criado en un pueblo que había 4 o 5 ganaderos y durante casi todo el invierno estaban haciendo herraderos. Herraderos es ponerle la mela, la marca de la ganadería, allí se llama herradero. Y luego después había tientas, para los aficionadillos como yo y eso, pues tientas, y se acaban 2 o 3 becerras de tientas. Y ahora va a salir otra vaquilla, vamos a ver esa salida y nos la comenta José María a ver cómo le vemos la cara, que me decía que estaba sucia. A ver, no, ahora sale. Ahora parece ya que sale, creo que si no me equivoco, la quinta vaquilla. Cuando una vaca sale de ahí y va derecha a tablas y pega en tablas, normalmente suelen estar limpias. Normalmente, mira, esa no está limpia. Cuando decimos que no está limpia, eso quiere decir que ha salido ya. No, cuando está limpia es que viene a tablas y pegan tablas. A ver. ¿Cómo la vemos, José María, esta? La veo pues normalmente como todas esas. Esta vaquilla me da la sensación, a ver, sí, me da la sensación que está limpia. ¿Sí? Me da la sensación, pero no... Por cierto, y lo de los petardos, la gente que te da petardos a la plaza, ¿qué le parece, José María? Pues eso que está muy mal. Exactamente. Que los tenían que echar fuera, aquí no. Exactamente, bueno, pues nos quedamos aquí con el especialista, que seguro que aprendemos mucho durante la tarde disfrutando de las fiestas de San Antonio, aquí en La Muela. Desde luego te vas a convertir en una experta taurina, ¿eh? Dejamos La Muela, que ya llevan unos cuantos días de fiesta, y nos vamos hasta Alpartir, donde comienzan hoy con el chupinazo y con un protagonista, Lidia, de sobras conocido por nuestros espectadores. Así es, Alba, de sobras conocido por todos, una de las caras masculinas más conocidas y más queridas también de Aragón. Yo lo tengo aquí tapadito, a ver si os voy dando pistas. Os voy a ir enseñando de momento las cejas. A ver, un poquito de los ojos, un poquito de la nariz. ¡Jesús Nadador! Preciosa, ¿cómo estamos? Bueno, desde luego hoy Alpartir va a tener un pregonero de lujo, va a dar el pistoletazo de salida a estas fiestas en honor, Jesús, que esto es un poco de trabalenguas, ¿eh? Es San Gervasio y San Protasio. Llevo varios días ensayando lo del protasio, porque me daba mucho miedo decir potasio, pero no, voy a decir protasio, que ya me lo he aprendido, como puedes ver. Hemos aprendido aquí los dos que eran hermanos gemelos estos santos, ¿verdad? Hermanos gemelos y además guerreros, y además primos de otros santos, es decir, una familia con genética santa. Bueno, ¿qué supone para alguien que está muy acostumbrado a que toda la gente de Aragón le demuestre su cariño, pero tenerlos tan cerquita y tenerlos aquí y ser pregonero y dar el pistoletazo de salida de unas fiestas patronales, ¿qué supone para ti? Pues mira, estoy más nervioso que el primer día que empecé en televisión, de verdad, no te lo puedes imaginar. No me lo puedo creer. No, pues te lo tienes que creer porque estás acostumbrado a trabajar en un plató, la cámara, todo está previsto, todo está cerrado, todo está, pues es normal, y de repente te encuentras aquí con la simpatía de la gente, ¿no? Con la cercanía, y estoy que me tiembla absolutamente todo, soy como un flan. Bueno, ¿cuántas veces has ensayado ya el speech que vas a decirle aquí a todos los vecinos de Alpartir? Bueno, llevo 2 días dando la tabarra a todos los vecinos, que tengo que disculparme con todos mis vecinos, porque claro, lo estoy haciendo en alto para ponerme de verdad en situación, y entonces me pongo delante del espejo y empiezo, vecinos de Alpartir. Lo que pasa es que me siento un poco como político, como el rey de España, una cosa así. Bueno, yo no sé, ya lo están presentando, todos le están aplaudiendo. Yo igual te hago una faena, Jesús, pero vamos a bajar un momentito estas escaleras, porque yo voy a preguntar a las señoras, a ver qué les parece. A ver, por aquí, señoras, ¿qué les parece Jesús Nadador en persona? ¿Más guapo que en la tele o qué? Yo más blanquico, muy pochico, tiene y qué pocho, qué poco le da el sol en la tele.
Señora, más guapo. ¿Están contentas de tener semejante pregonero? Sí que sí. Se ha caído la señora, tiene que tener usted cuidado con bueno, guapo. Me subí a pintar y mira, bueno, pero esto no va a hacer que no. Venga, a ver, que se besen. Claro. Que es que Jesús gusta a niños mayores, señoras, señores, a todo el mundo. Por aquí. Intergeneracional, eso. Señoras, que lo tienen de cerca. A ver. Vamos, están encantadas, ¿no? Encantadísimas. Que les dan en los pueblos. ¿Cómo es, Jesús? Guapísimo. Guapísimo no, es guapismo, Alba, es guapismo, no guapísimo. Oye, papá ni moja. Esta cosita tan bonita, ¿quién es? Esta es mi nieta. ¡Ay, la nieta! Que se ha asustado. Bueno, vamos para arriba, Jesús. Si os parece, como al partir está ya deseoso de que Jesús empiece este pregón que va a dar el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales. Está aquí ya todo el mundo expectante. Jesús, nosotros queremos ser también testigos de cómo empiezas este pregón de las fiestas patronales de Alpartir. Pues muchísimas gracias, cariño. Estoy nervioso, de verdad, nervioso. Así que vamos a intentarlo, lo hacemos, a ver cómo queda. Que todos... ¡Un aplauso para Jesús! ¡Venga! Pues Alba, nos quedamos escuchando las palabras de Jesús. Escribiendo esto, por favor, ¿vale? Vamos a ver cómo sale. Bueno, lo primero, vecinos de Alpartir, lo primero que quiero hacer de verdad es daros las gracias por permitirme vivir vuestras fiestas con todos vosotros. Es para mí de verdad un orgullo estar hoy aquí en Alpartir compartiendo con todos vosotros las fiestas de vuestros patronos, San Gervasio y San Protasio. A Jesús llevando a cabo este pregón de fiestas de Alpartir, seguiremos pendientes de esas fiestas, aunque dejamos ahora las fiestas a un lado para conocer todas las tendencias de moda para este verano. Y además, ahora que se acercan las rebajas, Cristina, podemos ir tomando nota. Esto me suena. Esto te suena, Alba, te suena, porque si no me equivoco este vestido, bueno, no este, pero uno igual, lo llevas tú puesto hoy. Claro. Porque aquí tenemos a Clara, que es una de las encargadas de que vayas a la moda, Alba, que yo además sé que te gusta ir a la moda. Sí. Voy a ir tomando nota para las rebajas y además ayer cobré la paga extra, Clara, así que voy a ir tomando nota o me voy a hacer ya algo de gasto. Esto está muy a la moda, lo lleva ahí nuestra presentadora. Pero ¿qué más le vamos a poder ver a Alba y a más mujeres este verano? Clara, ¿qué se va a llevar? La tendencia marinera que lleva precisamente hoy Alba es una de las más sencillas, yo creo que todas la tenemos ya incorporada en el armario, pero si os apetece algo más atrevido, os podéis decantar por un vestido años 50. Este vestido es precioso, ¿eh? Estrechito, con escote, para estar un poco morena. Y este vestido... además los colores que se llevan este año, ¿no? Colores brillantes, el amarillo, el rosa... Un poco la revelación de esta temporada han sido los colores flúor y vivos en general, ¿vale? Desde los fucsias. Y que además, yo creo que ya podemos empezar a ponérnoslo porque por fin ha salido el sol. Por fin vamos cogiendo algo de color y por fin estos colores lucen, ¿no, Clara? Exactamente. Ya tenemos todas muchas ganas, pues ya ha llegado el momento de utilizar estos colores. Los podéis incorporar tanto para el día a día como para usarlos en eventos más señalados, como bodas. En eventos más especiales, yo creo que Alba, no me digas que este vestido no te gusta. Qué bonito. Porque yo te conozco y sé que esto se lo podemos poner, Alba, por ejemplo, todo muy original, además, ¿no? Muy bien, sí. Si ella quiere, yo encantada. Estaría muy guapa. Es otro de los colores de la temporada. El rosa clarito, nude, la línea de los maquillajes, que ya se llevó mucho el año pasado, pero sigue llevándose este año. Y esto en cuanto a la ropa, pero vamos a ver los zapatos, porque antes decíamos que teníamos bastantes novedades, como por ejemplo, algo que a lo mejor puede sonar raro, pero que son zapatos de PVC, de plástico, como los que yo enseñaba antes, pero como estos, que a mí me parece una de las cosas más originales que he visto en muchísimo tiempo, porque bueno, estamos viendo unos botines que tienen instrucciones, porque esto, Alba, se pueden recortar y hacerlo en función a lo que uno desee con los zapatos, ¿no? Recortarle la puntera, recortarle el tobillo y hacerlo cada uno como quiera. Los zapatos, como contabais antes, están hechos de PVC completamente. Entonces, este modelo en concreto, las burbujas son independientes y las podéis recortar para hacer lo que queráis. Este lo tenemos desplegado ya. Claro, porque a lo mejor mucha gente lo ve y dice, uy, zapatos de esto, a mucha gente le sonará lo que antiguamente a lo mejor la gente más mayor llevaba, las cangrejeras, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa mucho más evolucionada. Es la idea inicial. Por ejemplo, esto que vemos ahí con corazones, esos que vemos ahí también. De hecho, esta marca hace colaboraciones con marcas tan importantes como Vivienne Westwood, que sería el caso de estos zapatos, de los corazones que tú llevas. Que llevo yo, que además son bastante cómodos.
Entonces es un zapato que se puede mojar, pero también se lleva para todos los días. Por ciudad, ¿no? Tenéis modelos, pues ya te digo, desde los tacones, las chanclas, las bailarinas, y se pueden incorporar para el día a día. Claro, aquí tenemos a dos chicas, a nuestras modelos, aquí tenemos a Carlota y Ana, muy preparadas, con un look que sería para qué momento del día, por ejemplo. Pues los monos yo creo que es una cosa que todas deberíamos tener en el armario ya. Tenemos estas opciones que son un poquito más arregladas, con un escote Diana, un pantalón ancho, que es otra de las tendencias de la temporada. Y realmente este podría llevarse tranquilamente con un tocado para una boda, por ejemplo, o para una cena arreglada. Por ejemplo, tenemos aquí otro, un poquito más sport. Que ese, voy a contar una cosa, no sé si ahora me está viendo, pero es que este mono lo llevaba hoy la directora del programa. Lo llevaba hoy, pero en otro color. Ya sabemos dónde se lo ha comprado, ya le hemos localizado el traje. Y este podríamos llevarlo para todos los días, tranquilamente, como hace Ana. Muy bien. Y el que lleva Joana no es un vestido, no es un corpiño y una falda, que se podría combinar, ¿no? Se podría combinar así o con un pantalón. O con un vaquero incluso. Este os lo enseñamos porque quería que vieseis una de las tendencias de la temporada, que son los brillos. ¿Vale? Aquí veis que lleva todo pedrería, y otra de las cosas que va a seguir viniendo con muchísima fuerza, que es volver un poco al concepto de las cosas hechas a mano, con mucho mimo, que no estén tan industrializadas, que sean prácticamente únicas. Incluso yo creo que le podemos decir a la gente que a veces está bien venir a la tienda. Vamos a decir que esta tienda ha sido seleccionada como una de las mejores tiendas de España por una revista nacional. Clara sonríe, sabe que es así, aunque le da cierto pudor decirlo, que a veces hay que venir a las tiendas y preguntar y dejarse llevar por gente como tú, Clara, que sabéis y que a lo mejor pues eso, nos dais 2 o 3 ideas y salimos más guapas, ¿no? Evidentemente, para llevar la última tendencia hay que arriesgar, hay que probar y hay que decidir si nos gusta o no nos gusta, pero primero hay que intentarlo. Y lo que nos interesa mucho, bueno, a Alba y a mí, a todas mis compañeras y a muchas mujeres seguro, ¿cuándo empiezan las rebajas, Clara? Pues ahora mismo empezamos con el descuento para clientes y ya en poquitos días, a principios de julio, empiezan las rebajas para el gran público. Que a ver qué tal este año. Pues nos apuntamos eso a principios de julio, Alba. Ya sabes dónde tenemos que venir, comprar y ponernos guapas para el verano, que hay que lucirse en las terrazas. En las terrazas también y en las piscinas, porque creo que Antonio, mi compañero, hoy lo que nos puede dar es consejos de moda, pero esta vez para estar en la piscina, ¿no, Antonio? Así es, Cristina, muy buenas tardes. De todas maneras te tengo que decir a ti y a todo el mundo que estoy un poco cabreado, ¿eh? No es por nada. Y es que claro, esta tarde mira entre qué plantel de personas me encuentro y me ponen a mí en medio, ¿sabes? Todo el mundo súper guapos, cuerpazos, juventud, buena piel, de todo. Y yo aquí en medio, igual se me pega un poquito, de todos ellos. No sé tú, Alba, cómo ves la cosa. De todas maneras, nosotros... Con todo lo moreno que estás, hombre, Antonio. Sí, muy moreno, muy moreno. Bueno... Vamos a lo que vamos, que es para lo que estamos aquí. Esta tarde tenemos la tarde un poquito nublada en Zaragoza, pero nosotros seguimos haciendo nuestro recorrido por las piscinas de la capital y queremos aprovechar la tarde, con eso de que está un poco nublado, para darles recomendaciones sobre qué ponerse este año para ir a tomar el sol. Y es que claro, es lo que yo decía antes, Dios mío, llega ya junio, finales de junio, julio, agosto, el verano, y empezamos ya a quitarnos ropa, a enseñar cuerpo, y hay que elegir muy bien lo que uno se va a poner para ir a la piscina, porque claro, nunca se sabe lo que uno va a encontrar allí. Así que les vamos a dar consejos, tanto a señores como a señoras, a chicos y a chicas, todo el mundo atento para saber las tendencias que vamos a tener este verano en las piscinas. Vamos a empezar con esta chica tan mona, tan joven y tan guapa que tenemos aquí, con este gorro que se nos ha puesto. Y lo primero que hay que decir, señoras, olvídense del triquini. ¡Qué horror! De verdad, nos olvidamos de los triquinis. Este año lo que se lleva son los bikinis, eso sí, muy cómodos, muy cómodos, confortables, que nos tapen todo muy bien, aquellas cositas que nos sobran, que a esta chica por ejemplo no le sobra nada, pero a aquellas señoras que le sobre un poquito, los bikinis anchitos. Nos olvidamos también de los tangas y se lleva muchísimo el bañador. Vamos a hablar también de los estampados. Este estampado, por ejemplo, que veis aquí, que simula un poco el cachemir, ¿verdad? Las flores... Se lleva mucho este verano también, ¿vale? Y sobre todo colores marineros, el rojo, el azul, el blanco. Y fíjate, se llevan bikinis que nos sirven mucho para... Son muy duales, podríamos decir, porque de repente esta chica, le voy a apartar un poco el pelo, vemos que lleva aquí el tirante, ¿verdad? Atado al cuello, pero de repente lo podemos poner aquí enganchado como si fuera
un tirante normal, como el tirante de un sujetador. Así que podríamos decir, hablar de bikinis convertibles. Tendencia también que tenemos, por ejemplo, en esta chica también maravillosa, que yo quiero que le veas los ojos porque es impresionante. Yo creo que me va a tener que comprar unas lentillas o algo así. Esta chica también lleva un bikini convertible, aunque no lo parezca, Alba. Fíjate. El tirante va agarrado al cuello. Pero esta chica, que es muy lista, y ha dicho, mira, yo igual no me puedo comprar más bikinis este verano, así que el que me he comprado lo tengo que explotar bien. Pues fíjate, el tirante lo ha enrollado aquí al sujetador y ha convertido de repente un bikini normal en un bikini de palabra de honor, que es otra de las tendencias que se lleva este verano, el palabra de honor. Maravilloso además porque no deja ninguna señal ni nada, y la braguita tiene que ser un poquito ancha, lo que decía antes. Nos olvidamos ya de los tangas y tal, que además son a veces un poco antiestéticos. Los señores en casa estarán diciendo, bueno, ¿y yo qué me pongo? Porque claro, mi señora va a ir estupenda a la piscina, ¿y yo qué hago? Tranquilos, que también hay para ustedes. Mira, vamos a hacer que este chico se baje. Este año la tendencia absoluta es recortar bañadores, nada de bañadores largos y sobre todo, como ya decíamos, colores marineros también en ellos, blancos, azules, rojo y un color que está de muchísima tendencia este verano, el verde, importantísimo. ¿Que no me entienden? ¿Que no saben qué es lo que no hay que ponerse este verano? No se preocupen, que tenemos aquí un modelo preparado con lo que no hay que ponerse este verano. Este chico... ¿También? Sí, le hemos dicho, bueno, a ver, no te importa, ¿verdad? Eres muy guapo, chaval y tal, pero vamos a intentar que a la gente le quede claro lo que no hay que ponerse este verano. Esto nos olvidamos de las palmeras, nos olvidamos de estas mezclas largo, ¿verdad? Extrañas y sobre todo de bañadores tan largos, los bañadores un poquito más cortos, que hay que enseñar carne, hombre, que estamos en verano y llevamos todo el invierno preparándonos. De todas maneras, lo que hay que preguntar es a la gente de la calle, y tenemos aquí a esta señora que le decía yo, a ver señora, ¿y usted en verano qué se pone? ¿Bañador, bikini, triquini, pareo o qué? ¿Qué es lo que se me pone? Bañador, bikini, lo que haya. Lo que haga falta, ¿verdad? Lo que haga falta. Lo importante que es venir con buen humor a la piscina, ¿verdad? Exactamente. Y con ganas de pasarlo bien y coger buen color, que es lo importante. Yo no cojo mucho color. ¿No? No. Pero también porque usará protección, que esto también es muy importante, la protección sobre todo, ¿verdad? Sobre todo mucha protección. Pues señores, ya lo saben, si quieren estar a la última, quédense con estas recomendaciones que les hemos hecho. Pues hoy hemos hablado de moda, pero seguiremos dándole recomendaciones para que vayan a la piscina. Gracias, Antonio. ¿Quién es más bonita, la infanta Margarita de Velázquez, la de Picasso o la tuya? Pues a mí me parecen las dos muy bonitas. En unos minutos nos iremos a la cocina para deleitarles con unas estupendas vieiras que además hoy cocinaremos con un ingrediente muy especial, algo que normalmente a todos nos gusta como refresco. Sigan pensando. Ya que no saben dónde hemos mandado esta mañana a nuestra compañera Beatriz, les diré que tiene que ver con un mapa con mucho sabor. Para degustarlo solo necesitan conexión a internet. Vean. Los hosteleros turolenses ya tienen una nueva forma de promocionar sus restaurantes y sus platos. La Sociedad Municipal de Desarrollo Local, Reviter, ha creado un mapa de sabores. De momento vamos a ver cómo sabe la Taberna Donosti. Buenos días, Pilar. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Pues mira, preparando aquí las últimas cositas para prepararos un codillo al horno con guarnición. O sea, que vengo en el momento adecuado. En el momento justo. Pues a cocinar. Bueno, pues hemos elegido un codillo de cerdo para presentar en la guía, porque es un plato que nos sale bastante bien, es un plato bonito, curioso, y es como un poco de mezcla de culturas, el codillo alemán con la gastronomía turolense. Siempre hay que usar productos de Teruel, que los tenemos muchos y muy buenos. Pues siempre y cuando los tengamos a mano, que es lo que intentamos en todo momento, cuanto menos tengamos que transportar y cuanto más cercano lo tengamos, pues mucho mejor, ¿no? Huele que alimenta, ¿eh? Hombre, ya te he dicho que está muy rico. Con este plato, con este codillo, cualquier persona con un clic en el ordenador, en ese mapa de sabores de Reviter, va a poder decir, mira, me voy a la Taberna Donosti a comerme un codillo que he visto que tiene una pinta estupenda. Esto a vosotros os viene genial, como para promocionaros, ¿no? Hombre, claro, es que aparte de la barra con los pinchos, tenemos pues eso, un pequeño comedor en el cual pues eso tenemos
una variada carta. Entre los platos que tenemos está el codillo, entonces pues es yo creo que es una manera de publicitarnos. ¿Pueden participar en este mapa de sabores todos los hosteleros de Teruel que tengan su negocio? Sí, claro, esto es para toda la gente que tenemos negocios de hostelería en Teruel. Pues nos ha quedado precioso, ya no solo nos falta hacerle una foto, ¿no? Para que lo podamos llevar a Reviter. Eso es, hacerle una foto y que lo probéis si queréis. Tenemos plato, Pilar, tenemos foto, ya únicamente nos queda... entregar el pen en Reviter. Para que recojan todos los datos. Todos los datos. Os acompaño, vamos para allá. Las dos para aquí. Hola. Buenos días. Aquí te traigo toda la información que necesitamos. Raimundo, ¿qué es un mapa de sabores? Bueno, lo que consiste es en aprovechar los recursos de Google Maps para incorporar mapas personalizados, ¿vale? En este caso hemos incorporado los bares y restaurantes del centro histórico. Bueno, pues aquí si pulsamos sobre los cubiertos veremos la tapa o el plato típico del local, y si pulsamos sobre el nombre del establecimiento podemos ver su fachada, ¿vale? Por si cualquier persona no tiene muy clara la ubicación, pues puede aprovechar el Street View y hacer un recorrido virtual. Este mapa se incorporará en el blog de gastronomía de Teruel. ¿Qué pretendéis hacer con este? ¿Qué es lo que se pretende conseguir con el mapa de sabores? Sí, pues facilitar al usuario que conozca la gastronomía turolense y cuáles son los platos típicos de los establecimientos locales. Y después de ese mapa de sabores, ahora sí nos vamos hasta la cocina, donde nos espera una curiosa receta hoy, ¿verdad, Jennifer? Así es, Alba. Buenas tardes. Bueno, lo primero voy a intentar decirla bien. Y si no, José, que es el cocinero que nos acompaña esta tarde, me echará un cable, ¿verdad? Eso está hecho. Bueno, que yo he venido aprendiéndomela porque lleva muchas cosas, como casi todas las recetas que hacemos en Aragón en Abierto. A ver, en primer lugar, os voy a decir que las protagonistas son las vieiras. Y nuestro plato son vieiras con cremoso de patata y un toque de chilindrón, de piña y, atención, y Coca-Cola. ¿Qué es lo más sorprendente de todo? ¿Qué hace la Coca-Cola en este plato? Pues lo que hace es refrescar un poquito el plato. La verdad es cuando hagamos la combinación, como lo que va a dar es un toque de frescor. ¿De frescor? Frescor y aroma. Su principal protagonismo es el frescor y el aroma que le va a proporcionar al plato. ¿Cómo se os ocurrió utilizar este refresco para hacer un plato? Bueno, hay unas jornadas gastronómicas dentro de Zaragoza con el tema de la Coca-Cola y entonces, bueno, pues estuvimos investigando y estuvimos haciendo unas pruebas con varios platos y este es uno de los que más nos gustó, nos sorprendió el resultado final. Bueno, pues vamos a ver un poquito más adelante ese resultado final, pero creo que lo mejor es ya que conozcamos qué ingredientes van a componer nuestra receta. Como os decíamos, una vez más, lo más importante, las vieiras, que las tenemos ya aquí. Y ahora vamos por partes. Primero, para hacer el cremoso de patata necesitamos, como no, patata, aceite de oliva, sal, que aquí en este caso ya la tenemos mezclada con pimienta y azafrán. Y para hacer el chilindrón necesitamos cebolla, pimiento asado, tomates y piña. Y luego ya para hacer el caramelo de Coca-Cola, pues bueno, Coca-Cola y azúcar. Y a mí aquí me surge una pregunta, José. Estas vieiras que yo veo aquí, ¿dónde está la concha? Porque a mí me falta la concha que va por debajo. Bueno, ahora nos vienen así desde el mercado, ¿eh? Vienen ya limpias y preparadas para llegar y marcar en plancha, ¿eh? No tenemos que estar limpiándolas y usando las conchas para otras cosas. Claro, porque además las vieiras son las que luego la concha es tan famosa, que es la que llevan los peregrinos que hacen el Camino de Santiago, la que llevaba Santiago colgada aquí, ¿verdad? Exactamente. Vale, ¿alguna cosa más que tengamos que decir sobre todos los ingredientes que tenemos aquí? No, bueno, que es un plato, bueno, pues la vieira en este caso es americana, el chilindrón es aragonés, puro aragonés, la piña que le da un toque exótico y bueno, con la Coca-Cola que también es americana. Y hacemos una pequeña fusión de países. O sea, Aragón USA, 50-50. Vamos a ver qué tal. Bueno, un poquito de Bueno, es verdad, un poquito de Caribe también. Bueno, pues en unos momentos vemos cómo queda esa fusión en un plato. Este plato internacional y refrescante, veremos el resultado. Gracias, Jennifer. Mientras, ¿qué les parece si volvemos hasta el partir? Antes veíamos el pregón, protagonizado por nuestro compañero Jesús Nadador. Y ahora, Lidia, momento de charanga, veo.
Bueno, momento charanga, que digo yo. Como vamos de fiesta en fiesta, oye, la charanga se lo pasa siempre tan bien. Esperar un momento, compañeros, que os veo ya que os queréis arrancar. Yo he dicho, voy a ver qué es esto de la charanga, y me han dejado los platillos, Alba. Así que a ver, ¿qué pautas me dais? ¿Yo cuándo tengo que entrar con el platillo? Muy sencillo, como si estuvieras bailando, tienes que seguir el ritmo de la música que tocan mis compañeros. Vale, ¿y yo cuando me venga en gana le doy al platillo? No, a tiempo. Hombre, Lidia. A tiempo. Cuando bailas, como si movieras los pies, Mira, pero con la mano. Vamos a hacer una cosa, Alba. Tú me das un codacico cada vez que le tenga que dar el platillo, ¿te parece? Vale. A ver cómo suena esto, Alba. Vamos a probar. Venga, a arrancarse. Muy bien. Más fuerte. El ritmo. Y baila y todo a la vez. Le devuelvo el platillo, ¿eh? ¿Qué digo Pero yo? si lo hacías muy La bien. charanga, el cachondeo de Gallur. ¿Estáis cansadicos ya de tanta fiesta o aún tenéis el cuerpo para más? Te vas cansando, pero te quedan ganas para salir siempre. Bueno, nos vamos de la charanga a las chicas de la comisión de fiestas. A ver, chicas de la comisión de fiestas por aquí. ¿Qué se va a cocer aquí en el partir y hasta qué día vais a estar de fiesta? Hasta el lunes. Hasta el lunes. ¿Y cuál es el día grande de las fiestas de Alpartir y el momento más apoteósico? El viernes, que hay concurso de emboladores de Santa Pantalia, los de la Almunia y los de Madrid. Bueno, pues todo el mundo invitado al partir, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal Jesús Nadador, por cierto, como pregonero, que la habéis tenido bien cerquita? Muy bien. Sí. Bueno, pues Alba, vamos a hablar con los vecinos de Alpartir que quedan por aquí por la plaza, porque claro, como ya han dado el chupinazo, la gente ya se ha ido al bar, ¿verdad? Caballero, usted que es de aquí de Alpartir, ¿qué tal se pintan las fiestas? Pues muy este buena, año? siempre hay buena fiesta aquí. Pero no les veo bailar, ¿eh? No hay ambiente todavía, las mujeres están en casa y vienen más tarde. Nos quedamos usted y yo bailando un poco. Venga. Pues Alba, despedimos desde Alpartir como se hacen las fiestas, bailando. Pues con una agenda también cargada de actos pueden disfrutar de las fiestas del Alpartir todo el fin de semana. Gracias, Lidia. Y nosotros nos vamos hasta un colegio zaragozano que se encuentra justo en la calle Pablo Ruiz Picasso, en Utebo. Con esa excusa los alumnos han dedicado el curso escolar a este pintor malagueño. Atención, porque estos niños se las saben todas. Nació en Málaga en 1881. Tuvo la etapa azul, rosa y cubista. Que empezó el rosa porque tenía amor y tenía 4 mujeres. Que la etapa cubista pintó los 3 músicos. Murió en 1973 de Moguins. Pero bueno, chicos, ¿y de quién estamos hablando? Sonia, ¿cuánto saben estos niños sobre Picasso? Saben muchísimo, llevamos todo el curso escolar trabajando, haciendo diferentes actividades y la verdad es que el objetivo que es que se lo pasen bien y que practiquen diferentes técnicas está más que cumplido. ¿Y conocer al pintor? Por supuesto, conocer su vida, sus obras y todo lo relacionado con él. Han hecho de todo y ahora están liados con el Guernica. Eso es, han estado haciendo distintas obras, ahora ya esta es la última y estamos aprovechando los colores del Guernica para hacer el fondo y luego estas piezas que las han pintado pues de una manera más divertida las tendrán que ir colocando encima para hacer otro tipo de Guernica no tan triste. Inés, menudo trabajo, ¿no? Darle aquí a la brocha todo el día. ¿Te está costando mucho trabajo? Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas liada con este cuadro? No lo sé. El salón de actos se ha convertido en un auténtico salón de culto a Picasso. Exactamente. Dentro del salón hemos colocado todos los cuadros relacionados con la etapa cubista y bueno, hemos intentado plasmar un poquito los cuadros más representativos de la misma. ¿Qué técnica artística has usado para hacer tu cuadro? Pues he usado primero rotulador y después lo he puesto con telas y le he puesto un poquito de purpurina y lo he pintado. ¿Y te ha costado mucho trabajo, no? ¿O no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y quién es más bonita, la infanta Margarita de Velázquez, la de Picasso o la tuya? Pues a mí me parecen las dos muy bonitas. Nuria, en cuarto de primaria os habéis centrado en la figura del Guernica, ¿no? Sí, hemos intentado plasmar en esta sala la última fase del pintor de Picasso, intentando plasmar un poquito sus cuadros que hacían referencia a la guerra y a la paz. Y han utilizado diferentes materiales. Sí, hemos usado diferentes materiales, cartones de reciclaje, papel de periódico, aunque no se ven dentro de las figuras para intentar dar volumen, plásticos, pinturas, diferentes papeles.
lo más importante es el mensaje con el que os quedáis. Sí, que la guerra no tendría que haber ocurrido, hubo muchas muertes y que la paz es mejor, nos llega a ser amigos, a que no hayas guerras y que todas vivamos más felices y con más amistad. El caballo que trotaba dando coces avisaba del peligro que vivía la ciudad bombardeada. Todo ello parecía un sueño, pero fue realidad. Los desastres ocurridos en Guernica no se olvidarán. Una buena forma de que los niños aprendan y se lo pasen bien. Nosotros enseguida terminamos con ustedes nuestro plato de hoy, esas ricas vieiras cocinadas con piña y con Coca-Cola. No se lo pierdan, será después de la publicidad. Miguel, ¿dónde vais con todo esto? Pues salimos para